Votos emitidos 259, sí 128, no 113, abstenciones 18. Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de memoria democrática. Vilmente asesinada. Y otro socialista, el gran Julián Besteiro, les dijo muchas veces, vais a llegar al poder. Puestos a legislar sobre autopercepciones e irrealidades represaliadas. Es orgullo por su causa, de su compromiso y de la serenidad para afrontar la muerte. Pero también siento rabia y siento dolor por un injusto destino y por su última condena, el olvido. Por eso les debemos esta ley. Y por eso hoy decimos alto y claro que la memoria democrática es ley, porque así lo quieren los representantes de la sociedad española. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches ya en algunos lugares, en dependencia de dónde se encuentren las personas que a esta hora se conectan con esta transmisión en vivo del programa Ahora qué, un espacio del toque sobre temas de actualidad relacionados con Cuba. Cuando el pasado 5 de octubre la Ley de Memoria Democrática fue aprobada en el Senado español, concluyó hasta cierto punto un ciclo de debates y discordias en torno a las lecturas y diferentes interpretaciones de la historia nacional de España que venía, como veíamos en el video, desde 2019. Aunque la ley abarca un amplio espectro de iniciativas y acciones para reparar a las víctimas de la Guerra Civil Española iniciada en 1936 y de la dictadura de Francisco Franco, establece en su disposición adicional octava 3 supuestos o grupos de beneficiarios de descendientes de españoles que podrían optar por la nacionalidad de ese país en el tiempo de vigencia de la ley. Sobre los requisitos, la documentación y algunas dudas que nos han compartido nuestros lectores estaremos hablando durante los próximos minutos. Acompáñenos. Para profundizar en los requisitos de la ley, la documentación y un poco guiar este camino siempre difícil que tiene que ver con todos los procesos legales, hoy nos acompaña el abogado cubano Ariel Fraga, socio director del despacho Fraga Abogados que radica en Barcelona. Ariel es licenciado por la Universidad de La Habana y por la Universidad de Barcelona y se especializa en Derecho Procesal, Civil y Familia e Inmigración. Bienvenido, Ariel. Gracias, Laura. Bueno, yo creo que en las últimas horas nos hemos un poco enfrentado a una pequeña confusión porque el lunes comenzó a circular una instrucción con el procedimiento legal, que era lo que todos estábamos esperando después de aprobada la ley, pero ayer, 26 de octubre, sale en el Boletín Oficial del Estado una instrucción con ligeras modificaciones o bueno, diría yo, con una ampliación también de las personas que pudieran ser beneficiadas con este derecho de acceso a la nacionalidad española. Entonces yo creo que habría que empezar justamente por aclarar estos supuestos, cuáles son, y bueno, precisamente hablar de esas diferencias o un poco abrir el espectro, ¿no? de lo que incluye la ley. Sí, realmente fue una sorpresa, Laura, fue una sorpresa, porque parece que la instrucción que sale el 20, como que se filtró. Claro, nosotros la leímos y dijimos, bueno, sigue la línea de lo que aprobó la Ley de Memoria Democrática. Tenemos que tener en cuenta que hay que marcar una diferencia entre la disposición adicional octava de la ley, que es el supuesto de derecho, o sea, quienes podían pedir la nacionalidad española por opción, y luego está el procedimiento, el reglamento, que eso es lo que tenía que salir en la instrucción que supuestamente era la del día 20. ¿Qué pasa? Que cuando la publican en el BOE, nos encontramos con que era diferente. Habían hecho una interpretación diferente de
de la normativa, incluyendo un supuesto nuevo. O sea, lo que vino a decir la Dirección General es, el legislador quiso decir esto que vamos a decir nosotros. Y entonces lo que hizo fue que incluyó en el supuesto 1 del exilio otro supuesto, que es el de los hijos y nietos de españoles, que ahora, si quieres, comentamos. Sí, justamente la idea era eso, explicar a través de qué incluye cada supuesto, qué grupos de beneficiarios estarían. En el supuesto número 1, inicialmente eran solo los descendientes de exiliados. Con esta modificación no serían únicamente los exiliados, sino los descendientes de españoles originarios. Mira, según Laura, interpreto. Vamos a explicarlo de otra manera. La disposición adicional octava estableció 3 supuestos, ¿ok? Que en realidad eran 4. Primero, personas nacidas fuera de España que pudieran acreditar que eran hijos o nietos de padre, madre, abuelo o abuela, que, número 1, eran españoles de origen, número 2, fueron exiliados, o sea, que pudieran acreditar que salieron de España entre 1936 y 1955, o que sufrieron el exilio aportando otras pruebas, y número 3, que por esa causa perdieron la nacionalidad española. Ese era un supuesto. Después venía un segundo supuesto, que era los hijos nacidos fuera de España de mujeres españolas que hubieran perdido la nacionalidad por casarse con extranjeros. ¿Por qué? Porque entre 1889, que se redacta el primer Código Civil Español, y 1978, que sale la Constitución, las mujeres, si se casaban, perdían la nacionalidad. Si se casaban con extranjeros, digamos que perdían la nacionalidad española, con unos matices, pero digamos que la perdían y no transmitían la nacionalidad española a sus hijos. Pues el supuesto de la disposición adicional octava venía a decir, oiga, los hijos de estas mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por matrimonio ahora pueden optar, cosa que quedan muy poquitas, porque todas esos hijos de esas españolas desde el 2002 ya podían optar a la nacionalidad española. Y el tercer supuesto era hijos mayores de edad que sus padres se hicieron españoles con la pasada ley de memoria histórica, pero en ese momento ellos eran mayores de edad. Y este tercer supuesto incluía un cuarto, que era hijos mayores de edad cuyos padres se van a hacer españoles por esta ley. Digamos que los 3 supuestos, que en realidad eran 4. Ok. ¿Qué pasa con la intrusión? Que cuando se publica la intrusión en el BOE, nos damos cuenta que del primer supuesto lo dividen en 2 y dicen, bien, cualquier persona que acredite que es hijo de padre, madre, abuela o abuelo español de origen puede aplicarlo a la nacionalidad española. Claro, imagínate, Laura, con este supuesto, ya el del exilio y el de las mujeres españolas no hacía falta. Porque te lo planteo muy esquemática, muy en esquema. Si mi abuelo salió de España, llegó a Cuba, nació mi papá en Cuba y después nací yo, ¿para qué me voy a meter yo a buscar si mi abuelo se exilió, si perdió la nacionalidad española? ¿Para qué? Si con solo probar que mi abuelo nació en España, ya lo puedo aplicar. Lo mismo. Hija de madre española que se casó, busca matrimonio. ¿Para qué? Si yo puedo perfectamente acreditar por mi abuelo, que nacieron en España. Lo bueno de esta interpretación extensiva que se hizo es que cualquier nieto o nieta, cualquiera, con solo demostrar que su abuelo o su abuela nacieron españoles, fueron españoles de origen, que ahora si quieres lo comentamos, ya pueden aplicar. La cuestión es que se considera originariamente español. ¿Ok? Porque esto hay que explicarlo para que la gente lo sepa.
Yo entiendo que no hace falta que el abuelo o la abuela hayan nacido en España, fíjate. ¿Por qué? Porque España sigue la tradición, digamos que de 1889, del Código Civil de 1889 a 1954, todas las personas que nacieron en España entre 1889 y 1954 ya nacieron españoles, por el mero hecho de nacer en España. ¿Ok? Bien. También, en esa época, se era español si nacías de padre español, aunque hubieras nacido fuera de España. Me explico. Mi abuelo se fue a Cuba y mi padre, vamos a poner un eslabón más. Mi bisabuelo se fue a Cuba. Nació en Galicia y se fue a Cuba. Y tuvo a mi abuelo en Cuba. Pero cuando mi abuelo nació en Cuba, su papá, mi bisabuelo, seguía siendo español. Por lo tanto, le transmitió la nacionalidad por lo que se llama el ius sanguinis, el derecho de sangre. Ese abuelo es español de origen. Por lo tanto, yo como nieto voy a poder aplicar. Lo que quiero decir es que el abuelo o la abuela originariamente español no necesariamente tienen que haber nacido en España. Pueden haber nacido fuera de España siempre y cuando nacieran hijos de un español. Con lo cual, podrán aplicar. O sea, va a ser junto con el supuesto de los hijos de la pasada ley, va a ser el gran, van a ser los grandes beneficiados. Pero ojo, los hijos de estos, o sea, los bisnietos mayores de edad, van a aplicar también. Y los hijos de los bisnietos, hasta los 18 años, van a aplicar también. No sé si me explico. Estaríamos hablando de miles de personas que tendrían acceso a este derecho de la nacionalidad española y que también implicarían un reto para el personal encargado de tramitar esa cantidad de expedientes. Y justamente, bueno, esa era mi siguiente pregunta, que yo creo que un poco ya está incluida en su respuesta, porque se conocía como la ley de nietos, pero en realidad los nietos únicamente estaban incluidos en el primer supuesto según la propuesta inicial de la ley. Y sin embargo, con esta ampliación y esta interpretación que usted nos explica, pues más personas van a poder acceder. Sin embargo, otra preocupación que tiene que ver con los tiempos de vigencia de la ley, que no son ilimitados. Y esto un poco atenta o provoca cierta desesperación por el trámite, porque son 2 años que pudiera prorrogarse por 1 año más si el Consejo de Ministros así lo decide, pero la ley nace también en medio de una polémica política entre los partidos españoles en cuanto a la interpretación de la historia y al tipo de reparación que se va a seguir con las víctimas. Y entonces yo quisiera compartir con la audiencia y con usted las declaraciones de representantes de los partidos del PP y Vox sobre la ley de memoria democrática. Veamos. En estas condiciones ni es memoria ni es democrática. Se trata de un episodio indigno de nuestra democracia. Hemos de comprometernos y de comprometerme. Comprometernos y comprometerme a derogar la ley de memoria democrática. Si ya la ley de memoria histórica en vigor, que introdujo el Partido Socialista y el Partido Popular consolidó, al no derogar nos parecía grave, la ley de memoria democrática es un paso más allá. La creación de una fiscalía para perseguir presuntos delitos de odio, siendo odio definido como todo aquello que no concuerde con el consenso progre, como digo, es un atropello a las libertades del conjunto de los españoles. Por supuesto, es un atropello a la libertad de cátedra para los profesores universitarios y los docentes en los institutos. Por supuesto, es un enorme atropello para la cultura, porque impide que escritores, pensadores, filósofos puedan publicar o puedan opinar libremente acerca de episodios de nuestra historia. Historia que, por otro lado, como ustedes saben, siempre hemos defendido que en el caso de España tiene sus sombras como toda nación, pero está llena de luces, cosa que parece que le molesta a nuestro gobierno, que además pretende con esto ir borrando señas de nuestra identidad.
Bueno, Ariel, yo sé que esto entra un poco en el plano de la política, pero yo creo que hasta cierto punto es una observación interesante. Sí, ¿Sería posible derogar la ley antes de los 2 años si a ver, cambiara el gobierno en a ver, España? sí, a ver, este tema hay que explicarlo bien, porque ni todo es lo que parece, o sea, ni pongamos a la derecha como mala, y voy a explicar por qué. Hablo desde el punto de vista de la ley de memoria del cambio, o sea, del derecho a la nacionalidad española por opción. Esto hay que explicarlo porque no siempre que se comenta esto se explica con toda la realidad que hay. Mira, Laura, sí, claro que el PP sí, es una ley, se puede derogar. Si el PP gana las próximas elecciones generales, ya sea por mayoría absoluta o porque pacta con Vox, por supuesto que la ley se puede derogar, es una de las reglas del juego de la democracia. La Cámara Legislativa, el Senado y el Congreso deciden derogar la ley y se deroga y ya está. Pero ese no es el punto. La cuestión es que quien mejor postuló el cambio normativo en materia de nacionalidad española fue el PP. Me explico. La izquierda quería hacer, como ya hemos hablado, temporal, con 2 añitos, 3 añitos, y una chapuza, porque lo que han hecho, desde mi punto de vista, es bueno, pero desde el punto de vista de la tradición legislativa en materia de nacionalidad, es una chapuza. Y explico por qué. Miren, la nacionalidad española se regula en el Código Civil español. O sea, en el artículo 20, 23, 24. Bien. Ahí se dice cómo se puede, quién es español, cómo se puede optar la nacionalidad española, por cómo se pierde la nacionalidad española, cómo se recupera la nacionalidad española. Eso está regulado en el Código Civil. Lo que planteaba el PP era, oye, modifiquemos el Código Civil, que es una ley permanente, hagámoslo bien para que los descendientes de los españoles, hasta los nietos, inclusive hasta los bisnietos, pudieran recuperar la nacionalidad que les pertenece por vía de ascendencia, de sangre. Pero no lo hagamos en una ley temporal, que en 2 años va a caducar, como pasó con la ley de memoria histórica, que se quedaron miles de gente fuera. Hagámoslo, o sea, modifiquemos el Código Civil de manera permanente y hagamos una normativa que se adapte más a las cuestiones del derecho de los descendientes de españoles a ser españoles y de las necesidades que tiene España a nivel de natalidad. Porque lo que está claro es que España tiene una población muy envejecida. Porque detrás de todo esto hay un trasfondo de que la población española está envejeciendo mucho, mucho. Nacen pocos niños. Y España necesita gente para trabajar y sobre todo que nazcan niños aquí que al cabo de los 18, 20 o 25 años se hayan educado aquí, hayan estudiado aquí y tengan la idiosincrasia y la cultura española, cosa que me parece muy bien. Con lo cual, qué mejor inmigración, con independencia de las otras que son buenas, pero qué mejor inmigración que los que descendemos de españoles. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a beneficiarlos? Por lo tanto, se mezclaban cosas de necesidades de país a nivel demográfico, a nivel de futuro, porque si hay una población envejecida muy alta, ¿quién va a trabajar para pagar la seguridad social de los viejos, de nuestros ancianos? Entonces, y eso se unía a una cuestión técnica jurídica. Oye, vamos a hacer una transformación, una modificación bien pensada, bien articulada, respetando la tradición jurisprudencial y legislativa española, y hagámoslo de manera permanente. Entonces, ¿por dónde empecé? Si el PP y Vox derogan esta ley, que están en todos sus derechos y ganan las elecciones, lo que yo creo es que el PP va a modificar el Código Civil. Y esto lo va a volver una cosa permanente. Con lo cual, nos vamos a evitar todo el caos que se va a generar ahora.
Porque además, Laura, hay otra cuestión que hay que hablar con total transparencia. Si no se dotan, si este gobierno socialista no dota de medios a los consulados, esto va a ser un caos. Sobre todo el Consulado de España en La Habana, que no te imaginas el esfuerzo que hicieron con la pasada ley. Mira, solo en La Habana se tramitaron casi 200.000 expedientes de la pasada ley. 200.000 es un número alto de cualquier cosa, de lápices, de caramelos, de lo que tú quieras. Imagínate de expedientes legales, de un derecho legal, complicadísimo. Por lo tanto, si este gobierno no tiene voluntad política y no pone dinero para que el Consulado de España en La Habana, el Consulado de España en Caracas, el Consulado de España inclusive en Miami, Buenos Aires, no le ponen personal, no los forman, no les explican bien, o sea, ya que has aprobado la ley, pues permite que el ejercicio de solicitar el derecho se haga bien. Porque esto, ¿qué pasó con la ley de memoria histórica? Ahí lo estamos viendo en la gráfica justamente para... Exacto, para que 192.000. Pero claro, sin medios. El Consulado de España en La Habana, mire, yo he sido muy crítico con el Consulado de España en La Habana a nivel de tramitación de los expedientes. Pero donde quiera que doy una entrevista, reconozco el inmenso trabajo que han hecho. Porque imagínate un consulado que ya está saturado por la actividad normal, recibir 200.000 expedientes legales. Eso es una barbaridad si no te refuerzan. Ahora La Habana, ¿qué puede recibir? 300, 400.000, 500.000 expedientes. Va a ser un caos. Y eso en 2 años. Por lo tanto, oye, si este partido de verdad quiere que los descendientes de españoles materialicemos este derecho, porque una cosa es, oye, no te me pongas la medallita de que ya aprobaste la ley. No, no has hecho nada con aprobar la ley. Dame los medios para que miles de personas que tú le estás diciendo que tienen derecho lo puedan ejercer de manera efectiva. Y sobre todo, auxilia a los consulados españoles para que tus funcionarios no se maten a trabajar. Vamos, es lo que yo creo que se debe hacer. Sobre todo, además es fácil, la estadística es fácil. De la memoria histórica, La Habana, Buenos Aires, Caracas, quizás Ciudad de México, Miami, miles de expedientes recibieron. Pero sobre todo La Habana, pues dótalo de medios para que en estos 2 años, primero, tus funcionarios consulares puedan dar un buen servicio y las personas que pueden optar reciban un servicio y puedan materializar el ejercicio del derecho de manera razonable, de manera fácil. Porque no hacemos nada, Laura, con dar estos derechos si después pasa con la memoria, como la memoria histórica, que se quedan fuera miles de personas. Entre otras cosas, cuenta con localizar los documentos. Cuenta que localizar los documentos en España. Cuenta que muchas partidas de nacimiento y mucha fe de bautismo de nuestros abuelos se quemaron durante la Guerra Civil. Imagínate una persona que esté en Camagüey, o en Holguín, o en La Habana. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo busca la partida de nacimiento del padre? Y si se entera que se quemó el registro civil, ¿cómo solicita al registro civil del lugar donde nació el padre que se reconstruya el asiento registral? Se van a quedar fuera si no les permites, si no le habilitas mecanismos para que puedan ejercer su derecho. Bien. Y este es el gran problema de esta normativa. Claro, si hubieran modificado el Código Civil, que es lo que defendía la derecha, el PP sobre todo, no hay problema, porque no están sujetos a plazo. ¿Tú te imaginas el caos de muchas personas en Cuba, en Venezuela, sobre todo en estos países que la tramitación es complicada por la propia situación del país? Lo desamparados que se van a sentir, porque no pueden ni acceder al consulado, porque entre otras cosas los consulados no tienen medios suficientes para informar. Mira, el Consulado de España en Miami, con quien yo estoy más conectado, y con La Habana, créeme que llevan tiempo pensando cómo lo hacemos bien, cómo informamos bien, para que la gente pueda aplicar de una manera razonablemente
tranquila. Pero si a partir de ahora el gobierno no dota de medios, que esperemos que sí, vamos a darle beneficio de la duda. Si no dotan de medios, yo creo que será un caos. Porque además, te pongo un detalle. Imagínate que en esa primera línea de optantes ponemos una cifra X. Hay 300.000 cubanos. Vamos a pensar. Bien. Hasta que esos 300.000 cubanos no estén resueltos los expedientes e inscritos, los hijos no pueden aplicar. ¿Tú crees que en 2 años el Consulado de España en La Habana, si no lo dotan de medios, va a poder resolver 300.000 o 400.000 casos? Imposible. Por lo tanto, los hijos que ahora le están dando un derecho no lo van a poder ejercitar. No sé si me entiendes. Si yo aplico esta ley, mi hijo tiene derecho. Pero si a mí no se me resuelve mi expediente en el plazo de 2 años, mi hijo no va a poder aplicar. Hay personas que estuvieron 7 años esperando, conozco los casos, y bueno, por las estadísticas que veíamos, al cierre de 2017, y la ley había cerrado mucho antes, todavía existían más de 70.000 expedientes que estaban en trámites en el Consulado General de España en La Habana. Son lecciones que quedan de la ley pasada. Laura, también muchos de esos expedientes son requerimientos que se le han hecho a personas que no han podido responder con los documentos que les están pidiendo, ya sea por dificultades internas en la tramitación en Cuba o porque son documentos de España que no pueden acceder. No solo es atraso consular, que también, pero hay muchos de esos expedientes que la verdad es que están requeridos, le han requerido a las personas que aporten documentos que no pueden encontrar, o no los pueden sacar en Cuba o no los pueden sacar en España. Ahí hay de todo. Pero tú tienes razón, son muchos, son 70.000. Sí. Imagínate ahora, ojo, el Consulado de España en La Habana todavía tiene 70.000 expedientes de memoria histórica que resolver. Pero el Consulado de España en La Habana, el registro civil del Consulado General de España en La Habana tiene más cosas que hacer. No solo la ley de memoria histórica. Tienen que inscribir a niños, tienen que inscribir matrimonios, tienen que inscribir defunciones, etcétera, 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 etcétera. O sea, no solo se dedican a la ley de memoria histórica. Imagínate ahora que entren 200 o 300.000 expedientes. Colapso total. Bueno, justamente yo quería profundizar un poquito más en el supuesto número 1, aunque sabemos que con la instrucción publicada ayer se amplió, pero creo que una de las dudas, o quizás la parte más complicada, es demostrar o la prueba de la condición de exiliado en caso de, para quienes requieran esta prueba, que tiene una variedad de documentos que sería interesante orientar un poco a las personas sobre cómo gestionar esos documentos, sobre todo los que se encuentran en Cuba, y qué tipos de documentos a su juicio son los que con quizás mayor contundencia probarían esa condición de exiliado, sin dejar muchas dudas, ¿no? Porque nadie quiere, por supuesto, que le regresen el expediente, y más cuando, según leí en la instrucción, solo tienes 30 días naturales para resolver el requerimiento, que en cuestiones de trámites eso es para llorar. Tú has dado en un punto también trascendental. Me tengo que apurar a presentar el expediente porque se me va a hacer el plazo en 2 años, y si no lo presento completo me van a requerir en 1 mes para presentar lo que yo me falte. En Cuba nada se consigue en 1 mes. Nada, porque entre que tienes el documento, lo legalizas en mi Rex, ya te ha pasado más de 1 mes. Complicado. Mi consejo es, miren, todo el que sea nieto de español o de española, que se olvide del exilio. Vayan a lo sencillo. Si no se enreden en el exilio, porque si el abuelo es español, ¿para qué se van a enredar en el exilio? Vayan a lo fácil. Certificación de nacimiento o fe de bautismo del abuelo. Certificación de nacimiento del padre o de la madre, legalizada, y certificación de nacimiento del promotor, del optante.
Ya está. Ahora bien, si no obstante quieren hacerlo del exilio, pues mira, la instrucción dice que si los españoles abandonaron España entre 1936, ahora no me acuerdo el mes, y el 31 de diciembre de 1955, se va a entender, se va a presumir que ya fue exiliado. Bueno, pues miren, en La Habana Vieja, ahí está el archivo de documentos, el archivo central de documentos creo que se llama. Ahí se conservan algunos libros de las personas que entraban por barco en el puerto. Y normalmente el Archivo Nacional de Documentación que está ahí en La Habana Vieja, si tú le pides que te hagan la búsqueda de cuándo entró tu abuelo, si conservan el dato, lo dan, o dan un certificado que después se legaliza. Si ese certificado acredita que el abuelo entró después de 1936 y entre 1955, que es lo que dice la instrucción, pues ya se considera exiliado. Ahora, Laura, esto no es lo único que hace falta. Hay que demostrar no solo que el abuelo fue exiliado, sino que perdió la nacionalidad por esta causa. O sea, podemos presentar el papel que el abuelo se exilió, pero si nunca se hizo cubano, no perdió la nacionalidad. No entra en este supuesto. No sé si me explico. Perfectamente. Por lo tanto, vayan a lo fácil. Vayan al sujeto de abuelo español o abuela. Eso quería también insistir. En el caso de las madres españolas, yo lo he escuchado antes a usted hablar de determinados marcos temporales en el que las españolas perdían la nacionalidad por contraer matrimonio con un extranjero, que no es para todas las españolas, sino en determinados periodos. Si pudiéramos hacer la precisión de a qué periodos específicamente quedarían incluidos en este supuesto. A ver, sería desde 1889 hasta 1931. ¿Por qué? Porque en 1930 las mujeres españolas perdían la nacionalidad por casarse. Y la perdieron entre 1889 y 1978, cuando se aprueba la Constitución, aunque no se refleja en el Código Civil hasta unos años después, hasta el 82. Pero enmarquemos que entre 1889 y 1978 perdían la nacionalidad española. Ahora, hubo digamos que matices. Entre 1931 y 1939 estuvo vigente la Constitución Republicana, que está en el artículo 23.3, si mal no recuerdo, decía que las mujeres españolas no perdían la nacionalidad si se casaban. O sea, eliminó la pérdida por matrimonio en esta época. De todas maneras, hay que ver qué dice la Dirección General de los Registros del Notariado. Porque hay resoluciones, por lo general las resoluciones de la Dirección General regularon que las mujeres en esta época no perdieron la nacionalidad española. Con algunos matices, pero regularon que no la perdieron. Luego, a partir de 1939, cuando Franco, por unos decretazos, tumba la Constitución de 1931, volvió a instalar, vuelve a dar el requisito de pérdida, o sea, se vuelve a rescatar el artículo 22 del Código Civil de 1889, donde las mujeres perdían la nacionalidad española. Y esto fue hasta 1954. ¿Qué pasa en 1954? Que se reforma el Código Civil y las mujeres españolas que se casen con extranjeros solo perdían la nacionalidad española si seguían la nacionalidad del marido. Si una española se casaba con un cubano y seguía la nacionalidad cubana del marido, pues perdía la española. Pero si esa española no perdía, o sea, no seguía la nacionalidad extranjera del marido, no perdía la española. ¿Vale? Por lo general, la mayoría de las legislaciones latinoamericanas permitían que la mujer se hiciera, la española, porque así se hiciera nacional del país. En Cuba, sin ningún problema. O sea, en Cuba, la española se podía hacer. Por lo tanto, en países como Cuba, siguieron perdiendo la nacionalidad española por matrimonio hasta el 78. Perfecto.
Muchísimas gracias. Yo le propongo entonces ahora hacer una pausa para luego regresar y profundizar en el supuesto número 3, que es en apariencia el más sencillo por quizás la cantidad de documentos a presentar, pero que también tiene algunos elementos interesantes. Volvemos en unos segundos. Bueno, como comentábamos, el supuesto número 3 es en apariencia el que más fácil de probar sería para los solicitantes, porque sería demostrar que es hijo o hija de madre o padre que obtuvo la nacionalidad por la ley de memoria anterior. Se prueba así. Sería bueno aclarar si hay algún caso que no aplique o alguna distinción a tener en cuenta en el caso de las personas que pretenden acogerse por esta vía. Sí, es así, es fácil. El detalle está en lo siguiente. Si yo vivo, por ejemplo, en Miami o en Nueva York, y mi padre está inscrito en La Habana, el expediente mío que yo presente por el Consulado de España en Nueva York o por el Consulado de España en Miami o en Los Ángeles, va a La Habana. Yo no tengo que aportar el certificado de nacimiento de mi papá, porque donde va mi expediente está inscrito mi padre. Ahora bien, ojo al dato. Imagínate que yo nací ya en los Estados Unidos, Miami. Mi padre se hizo español por la memoria histórica en Cuba, emigró a los Estados Unidos y ahí nací yo. Mi expediente no va a La Habana, se queda en el Consulado de España de Miami, que es donde se tiene que resolver. En ese caso sí tengo que aportar la partida de nacimiento de mi papá española, porque está en otro consulado. No sé si me explico. Sí, y yo justamente quería hacer como una pequeña disgregación en esa particularidad del procedimiento de que se puede presentar el expediente de acuerdo al registro civil más cercano al domicilio del solicitante, pero que el expediente va a ir al lugar de nacimiento. Es decir, una persona que se encuentra en Alicante puede presentarlo por el registro civil de Alicante, pero No si puede, es cubano, no podría. Tiene. No puede escoger. Se tiene que presentar, no se puede. Se tiene que presentar por el registro civil o por el consulado del lugar de domicilio. ¿Ok? Bien. Pero se tiene que resolver en el lugar de nacimiento. ¿Qué va a pasar? En la pasada ley de memoria histórica, los que presentaron, los cubanos nacidos en Cuba, que presentaron en Caracas, en Buenos Aires, en Alemania, en Israel, esos expedientes se mandaron a La Habana. No había dudas. Pero los que estábamos en España, que aplicamos en España, no fueron a La Habana, fueron al Registro Civil Central de Madrid, porque la competencia establecía que tenían que ir al Central de Madrid. Yo entiendo que los expedientes que presentemos en España no vayan a los consulados de donde nacimos, del país que nacimos, sino que vayan al Registro Civil Central de Madrid aplicando la competencia prevista en la anterior ley del Registro Civil. Pues bueno, eso ya se verá. Pero en el caso de fuera de España, perdona. Es que eso implicaría aún más colapso para la cantidad de expedientes que presumiblemente va a recibir La Habana. Entonces, por Exacto. Eso también la preocupación de esa parte del procedimiento, cómo fluiría, ¿no? A ver, todo lo que sea fuera de España va al lugar de nacimiento. Imagínate un venezolano en Miami. Presenta su expediente en Miami y lo mandan a Caracas. Imagínate un mexicano que está en Cuba. Si aplica por el consulado de Cuba, de España en La Habana lo tiene que mandar a México, al DF. ¿Por qué? Porque tú lo tienes que presentar por el consulado de tu lugar de domicilio, pero se tiene que resolver en el consulado de tu lugar de nacimiento. Muy bien. Eso es parte compleja del proceso. Esperemos que en el camino pues vayamos conociendo casos que se hayan resuelto rápido y bien.
Otra duda es respecto al tipo de nacionalidad. Al menos la instrucción que leímos o que comenzó a circular a partir del lunes decía que el supuesto 1 y 2 se concedía a los que aspiraban la De origen. nacionalidad de origen, pero la del tercer no. supuesto en condición derivativa. Se ¿Qué acabó con trascendencia jurídica? No, eso ya no está. Ya no. En la Con instrucción de con ayer ya eso se radica. todo Todos el mundo es serían de origen. considerados de origen. Por lo tanto, todos los que opten por esta ley, sus hijos mayores de edad podrán optar. Esa era justamente otra pregunta, porque entre los si el muchísimos tiempo casos, los deja. muchísimos casos que hemos recibido, uno en particular es de un ciudadano cubano que pretende aplicar por el supuesto 3 y tiene 3 hijos, uno de 18, otro de 16 y una niña de 6 años. ¿Podrían sus hijos aplicar a la nacionalidad bajo el amparo de esta misma ley, que se considera mayoría de edad ante la ley? Es decir, porque el de 18 está... No. La mayoría de edad es para la ley española, no para la ley cubana, venezolana o americana. No. El requisito de capacidad de edad es el que marca la ley española, que son 18 años. ¿Ok? En el caso de ese muchacho, la niña de 6 años no tiene problema. Mientras sea menor de edad, entra siempre. No pasa nada. Y no está sujeta al plazo de los 2 años. El problema lo tienen los que son mayores de edad o los que están a punto de llegar a la mayoría de edad, que eso sí tendrían que presentar dentro de los 2 años. Pero no pueden presentar hasta que el padre no lo inscriban. La de 6 años no hay ningún problema, pero el que tiene 18 tiene que entrar su petición en el plazo de los 2 años. Y para eso tiene que esperar a que el padre se inscriba, que según el consulado no va a estar a tiempo, a no ser que refuercen lo que hemos hablado. Claro, aquí la cuestión que se plantea a los juristas, a los abogados es, ¿qué hacemos para que esos niños no se nos queden, como pasó con la memoria histórica? Que niños menores de edad se quedaron fuera porque el consulado se tardó años en resolver los expedientes. Y claro, ya no podían aplicar. No. La cuestión es, ¿qué hacemos? Yo lo tengo claro. Antes que caduquen los 2 años, meto los expedientes de los hijos. Yo lo tengo claro, yo los meto. Ya veremos qué pasa después. Pero yo antes de los 2 años, con el resguardo del expediente del padre, meto el de los hijos. Por lo menos para meter la petición en plazo. Ya me pelearé de si está o no está inscrito el padre o lo que sea. Pero lo que no puede pasar es que el hijo de mi cliente se quede fuera porque el consulado o el registro civil no ha respondido en plazo, por las razones que sean. Porque aquí ya no, lo hemos explicado muy claro, los consulados querrán responder en plazo. Eso estamos convencidos, que los consulados querrán hacerlo bien y querrán hacerlo en plazo, para que todo el mundo se pueda beneficiar. El problema está que es lo que hablábamos, si no les ponen refuerzo, es humanamente imposible. Teníamos un comentario respecto a documentación que creo que coincide con las inquietudes de otras personas que nos han escrito recientemente, y dice: si se presenta una solicitud de un cubano en un consulado español en el extranjero, se resolverá en La Habana. ¿Necesita ese cubano apostillar su certificación de nacimiento en el consulado de La Habana para poder presentar su solicitud en el extranjero? Mira, primero no es apostillar, es legalizar, son cosas diferentes. O sea, se apostillan los documentos de aquellos países que son signatarios del Convenio de La Haya. Cuba no es signataria del Convenio de La Haya, Estados Unidos sí, por ejemplo. ¿Ok? Venezuela también. Entonces, si yo presento mi expediente, yo soy cubano, vivo en Alemania. Si yo presento mi expediente por el consulado de Alemania, mínimo tiene que estar legalizado hasta en mis rex. Ahora, ¿por qué? Porque en definitiva Alemania lo va a mandar a La Habana. Y La Habana ya puede reconocer la firma del funcionario del MIRRE. Pero si el expediente lo tiene que resolver Alemania, porque yo nací en Alemania, y lo tiene que resolver el consulado de España de mi lugar de nacimiento, que es Alemania, entonces sí tiene que venir legalizado por el consulado de España.
Y es muy común también por estos días en los grupos de debate sobre la nacionalidad el tema de la vigencia de la legalización del MINREX. Algunos dicen que la certificación de nacimiento solo tiene un año de vigencia. ¿Es hasta qué punto para la ley se va a hacer quizás exquisito o preciso con la vigencia de los documentos que que legalice el MINREX en Cuba? ¿Cuáles son las fechas en ese sentido? Mira, Laura, hay que esperar a lo que instruyan los consulados. ¿Ah? Y este es un tema complicado, porque esto el Ministerio de Justicia español debería decirle a los consulados qué vigencia va a tener cada documento, ¿vale? Para que no haya disparidad de criterios a la hora de calificar la vigencia de los documentos. Por ejemplo, las partidas de nacimiento del optante extranjero, 6 meses. 1 año o no caducan. Genial. Pero no es solo el problema de la vigencia, no es solo del documento mío de nacimiento en Cuba, sino la de mi padre español. Porque si yo nací en Alemania, yo voy al consulado de España en Alemania, presento mi partida alemana de nacimiento, apostillado, lo que sea, pero en el caso de la partida de nacimiento española de mi papá, tiene que estar vigente. ¿Por qué? Porque la nacionalidad de mi papá se pudo haber cancelado. Entonces, ¿cuál va a ser la vigencia? En España son válidos 3 meses los documentos españoles. Poco, pero aquí en España pero también tienes, porque en España caduca los 3 meses porque también tienes la opción relativamente fácil, que no es tan fácil, de ir al registro civil y pedir uno nuevo. Pero claro, si mi padre se hizo español en Cuba, la partida de nacimiento de mi padre está en La Habana, en el consulado, y está en un registro central de Madrid. Claro, el registro civil central de Madrid también tiene su colapso, ¿eh? Va bien, pero se te demora un par de meses tranquilamente y hasta 3 meses en conseguirla. Ok. Los consulados tendrán que decir, a ver, si es el de La Habana no hay problema, porque si mi papá está inscrito en La Habana, ahí mismo está el asiento, no hay problema. Pero si mi papá está inscrito en otro consulado o en Madrid, hay que pedirla porque hay que actualizarla. Ahora, ¿qué regla de vigencia se va a seguir? No lo sabemos. Todavía no se sabe. Y en cuanto a la presentación de los expedientes, hasta donde tengo entendido, ¿se hace únicamente de manera presencial o existe posibilidad de que se habilite también una vía telemática? Es decir, las personas no podrían contratar el servicio de un abogado, por ejemplo, en el extranjero, una persona que los represente. ¿Cómo sería? Son cosas diferentes, Laura. Te explico. La opción a la nacionalidad española prevista en esta ley conlleva la declaración del optante delante del funcionario consular. Eso está establecido en la norma. O sea, la declaración de opción hay que hacerla ante el funcionario consular. Ahora bien, otra cosa es cómo los consulados lo organicen para tomar esa declaración de opción. Por ejemplo, imagínate que el consulado de España en La Habana, me lo invento, no lo sé, diga, bueno, que se envíen los expedientes por correo electrónico o por correo postal, siguiendo unos requisitos que vamos a colgar en la web. El consulado los recibe, los revisa y si todo está bien, te citan a optar. Bueno, bien. Otra cosa es que digan no. Vamos a dar cita previa para que se opte y se presenten los documentos, como pasó en la pasada ley. Que en la pasada ley tú tenías que sacar una cita, un appointment, una cita previa, y ese día presentabas. Y si te faltaba algo, te señalaban. Pero ojo, si es este sistema, tenemos un peligro, que son los 30 días para aportar lo que nos falte. Si La Habana o Miami o Caracas, da igual, me dicen, usted saca una cita previa. Vale, yo la saco.
Lo que yo quiero es que el consulado me cuelgue la información precisa de lo que yo necesito, que yo estoy seguro que va a pasar. Para que el día de la cita, cuando yo vaya, yo lleve todo perfecto. Pero si me requieren algo, son 30 días. De todas maneras, a ver, si el expediente lo archivan, el expediente se puede volver a presentar. ¿Por qué? Porque en derecho registral no existe lo que es la fuerza de cosa juzgada. Me explico. En derecho, en determinadas ramas del derecho, si tú pides algo y te lo niegan, no lo puedes volver a pedir. Hay fuerza de cosa juzgada. Ya su caso fue juzgado y se le han dicho que no. Pero en el derecho registral esto no funciona. O sea, yo presento, no me lo admiten, me lo deniegan, lo puedo volver a presentar. Subsanando lo que presente mal, siempre y cuando esté en plazo. Siempre y cuando esté en el plazo de 2 años. ¿Vale? Con lo cual, si yo voy al consulado, me falta algo, me pasan los 30 días, no me preocupo. Mientras yo tenga plazo de los 2 años, yo puedo volver a presentar y el consulado lo tiene que admitir. Porque en derecho registral no hay fuerza de cosa juzgada. Puedo pedir lo mismo 300 veces, siempre y cuando lo pida en plazo. Y le comparto otra duda, otro caso que hemos recibido, que va un poco también en cuanto a los plazos y las oportunidades de presentarse a este derecho de acceso a la nacionalidad. Son 2 hermanos cubanos descendientes de un español. La hermana obtuvo la nacionalidad por la ley anterior, pero el hermano no hizo ningún trámite. ¿Tendría posibilidad en esta nueva edición de la ley? Es nieto de un español, ¿no? Ya está, supuesto 1. No Este chico, de todas maneras, este chico tiene 2 posibilidades. O pedirlo por su papá, que fue memoria histórica, o pedirlo por el abuelo. Yo lo pediría por mi padre, porque es más sencilla la documentación. Y la hermana, que optó siendo menor de edad, puede cambiar ahora a opción de origen. O sea, la hermana, como era menor de edad, optó por el artículo 20.1a, que es opción derivativa, por estar bajo la patria potestad de un español. Pero ahora, esta ley, que es uno de los supuestos que hablamos anteriormente, le permite pasar a española de origen. A ver, en su vida diaria esto no va a tener ninguna consecuencia. ¿Cuál es Pero la si tiene un trascendencia hijo jurídica de esos tipos de nacionalidades? Creo que sería importante aclarar. Cuando es por origen o cuando es derivativa. No, ahora mismo en la vida práctica del día a día nada. El pasaporte español es igual que el uno que el del otro. Y el DNI es igual el uno que el del otro. El tema está en que si tú optas por esta ley a de origen, puedes beneficiar a tus hijos mayores de edad, porque los menores siempre los pueden beneficiar. No sé si porque están bajo la patria potestad de un español, entonces Exacto. Siempre los menores tendrían un amparo en ese sentido. Pero imagínate que esa misma muchacha que optó por la pasada ley cuando era menor de edad a no de origen, a derivativo, ahora tiene un hijo de 20 años que no pudo optar porque no estuvo bajo la patria potestad de su madre. Vamos a poner un caso súper hipotético. Imagínate que esa muchacha tiene un hijo de 20 años que no es español. Si ella no se cambia de opción, el hijo nunca podría. Pero si se cambia, sí. Si modifica a opción de origen, sí. ¿Y tendría que presentar toda la documentación de cero o hay un procedimiento más expedito para estos casos? La instrucción lo dice. En esos casos no hay que presentar ninguno de los documentos que ya se presentaron cuando ella se hizo española. Lo único que tiene que hacer es presentar su certificación de nacimiento y el anexo correspondiente, rellenado y firmado, ya está. No creo que tenga mayores dificultades. Entonces, Ariel, de manera general, antes de pasar ya a algunos comentarios que nos han ido dejando nuestros seguidores, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, ahí estamos viendo Rafael Hernández. Soy bisnieto de español, pero mi papá murió antes de poder hacer el proceso. Mis tíos sí son ya ciudadanos españoles. ¿Yo puedo aspirar a la ciudadanía española? No, no puede. Porque él no es nieto. Es bisnieto. Salvo
salvo que pueda demostrar que el abuelo, hijo de su bisabuelo, cuando nació en Cuba, nació español. Entonces sí puede aplicar. ¿Me explico? Porque recuerda lo que dice la ley. Hijos de padre, madre, abuelo o abuela, originariamente españoles. Y recuerda que te expliqué que no hace falta que fue mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Puedo equivocarme, por supuesto. Pero en mi opinión, ese abuelo o esa abuela solo tienen que demostrar que nacieron españoles o que en algún momento recuperaron esa nacionalidad, se inscribieron como españoles de origen. Si él demuestra que su abuelo, que nació en Cuba, si el chico es cubano, cuando nació, el bisabuelo, el padre de ese abuelo, era español, le transmitió la nacionalidad por el ius sanguinis. Por lo tanto, nació español de origen, que es lo único que pide la ley, y pudiera entrar. Sí, además, en el caso de que ya sus tíos lo hicieron, quiere decir que debe tener la documentación Claro. A mano. Bueno, aquí tenemos el caso de Yadianis Pérez Ávila. Dice que en el caso de dos hermanos podrían presentar los mismos documentos para demostrar que son nietos, o se hace de manera individual el proceso. A ver, cada expediente es individual. Eso también hay que esperar a ver qué dicen los consulados. Hay que esperar un poquito, no nos podemos desesperar. Los consulados vamos a tener fe en que nos van a orientar bien. Entonces, pero cada expediente es independiente. ¿Okay? Documentación doble, incluso cuando haya que pedir acá a España. Yo no lo sé, porque dependerá del consulado. Lo que yo le puedo decir a estas chicas es que cada expediente es independiente. Ahora bien, quizás el consulado admita una compulsa, una legitimación notarial. No lo sé, dependerá de lo que establezca el consulado. Pero en principio tendrían que ser documentos originales en cada expediente. Vamos entonces con Alejandro Barona. Si mi abuelo es español y mi madre no ha recuperado la ciudadanía española, ¿yo puedo aplicar por ser nieto sin necesidad de optar por la vía de exiliado? Sí, eso es lo que hay que hacer. Sí, es decir, no necesariamente los padres tienen que haber hecho el proceso, porque hay padres que a lo mejor no les interesa, Repetimos. pero a los nietos sí, y pueden Laura, a través del abuelo poder. Pero repetimos, no pasa nada. Aquellos nacidos en el exterior, fuera de España, hijos de padre, madre, abuelo o abuela. No hace falta pasar por los padres. Si tu abuelo o abuela nació originariamente español, ya está. No, si está fallecido el padre o la madre, si no se recuperó, en esa interpretación que hizo la Dirección General es igual, Muy no le afecta. Verdaderamente la introducción es muy amplia en ese sentido. Anabel Suárez, tengo la misma situación de Rafael, mi abuelo nació en Placetas, ¿dónde puedo buscar su certificación de nacimiento para saber si nació español de origen? Buena pregunta. ¿Cómo se llama la muchacha? Anabel Suárez. Anabel. Mira, si el abuelo era hijo de un español, hay que buscar la certificación de nacimiento o la fe de bautismo del abuelo español. Y hay que buscar el documento en Cuba conforme el bisabuelo nunca se hizo cubano. Con esos dos documentos, ella puede demostrar que si el bisabuelo siempre fue español, cuando nació su abuelo, nació español. Por lo tanto, serían, en principio, dos documentos. El certificado de nacimiento o la fe de bautismo del bisabuelo y el documento que acredite que nunca se hizo cubano. En el caso del Consulado de España en La Habana, pedían dos certificados. El del registro de extranjeros y el del registro de ciudadanía. Eso se puede pedir, creo que en la oficina de carnet de identidad del municipio. Solo con demostrar que el abuelo no se hizo cubano, significa que fue español. Por lo tanto, su hijo nació español en virtud del artículo 17 de la ley que estaba en vigor en ese momento del nacimiento. Y ella pudiera aplicar. Vamos entonces con Eloy. Cuando un padre o madre de hijos menores de edad aplique la nacionalidad, en su aplicación puede incluir a los hijos en su propia aplicación. O tendría que presentar expedientes independientes para ellos. Sería lo ideal. Pero no se puede. No lo sé.
No lo No sé. sabemos todavía. Ah, ya. Sería lo ideal que lo permitan presentar el mío y el de mi hijo, y cuando lo resuelvan los dos. A ver, técnicamente debería ser primero el padre y después el del hijo, porque el del hijo no se puede presentar hasta que el padre no esté inscrito. Pero dada la problemática de la cantidad de expedientes y del tiempo, si el cónsul de La Habana o de Miami, donde sea, permiten cogerlos juntos, maravilloso, porque además ahorrarían tiempo. Claro. No habría que esperar al veredicto del padre para incluir al hijo menor de edad que ya tiene el derecho. Sí hay que esperar, pero no es lo mismo esperar dentro, haya gente fuera, pendiente de solicitar. Es verdad que se presentarían quizás el doble de expedientes, pero bueno, si yo presento el mío con el de mi hijo, juntitos, bien presentaditos, cuando se resuelve el mío, se resuelve el de mi hijo. El consulado quizás inicialmente entran más expedientes, pero al final a la larga ahorra tiempo. Pero Claro. repito lo mismo, si no te dejan presentar el de tu hijo, el problema es que dé el tiempo para que te resuelvan el tuyo y tú puedes presentar el de tu hijo, que es lo que yo tengo muchas dudas de qué va a pasar. Yamairet Rodríguez. ¿Es necesario tener la residencia en España para aplicar por la nacionalidad o con empadronamiento puede ser suficiente? Se trata de alguien en trámites por arraigo familiar. A ver, ¿es necesario tener la residencia en España para aplicar la nacionalidad? No. Es necesario estar empadronado. Con el empadronamiento. ¿El empadronamiento sí deben presentarlo? Sí, cuando el vayan a empadronamiento presentar es lo los trámites. Digamos que el empadronamiento es el documento que en España sitúa tu domicilio. A ver, tendríamos que hacer una disertación aquí sobre el tema del domicilio y la residencia, y perfectamente te pudiera decir el juez, el encargado del registro civil, que no, que tienes que tener la residencia, pero por lo general los registros civiles permiten la presentación de los expedientes con el empadronamiento. Perfecto. Bueno, Ariel, 1.000.000 de gracias por la paciencia, por el tiempo en estos días que sí nosotros como medio de prensa hemos recibido un montón de dudas. Me imagino que para un abogado es el triple o estamos muchísimo desbordados. más. La verdad es que estamos desbordados, pero bueno. Son muchas personas tratando de buscar información, tratando de entender esos procesos que no son nada sencillos, y más cuando se trata a veces de documentos con antigüedad o que requieres acudir a lugares muy específicos para poder obtenerlos. Yo solo, bueno, te pediría de manera, a modo de cierre, recomendaciones para las personas que van a arriesgarse en todos estos trámites y no caer en la desesperación de los tiempos, de los documentos. Pues si puedes, qué sé yo, algún consejo o algo. El consejo sobre todo en países como Cuba es intentar estar muy atentos a las orientaciones del Consulado General de España en La Habana. Muy atentos. El Consulado General de España en La Habana tiene una web y ahí publican información, y también tiene un Twitter. Pero la web se puede consultar. Mi recomendación, consultar bien la web del consulado. Hombre, si pueden permitirse contratar un abogado, genial. Pero si no, la información de la web del consulado, estar bien, enterarse bien, no desesperarse, ver bien qué documentos le van a pedir, rellenar bien los formularios, sobre todo, poner bien la dirección de correo electrónico, y luego estar muy atento al procedimiento, a cómo el Consulado de España en La Habana o en Miami o en Venezuela, donde sea, va a establecer el procedimiento para presentar y aplicar siguiendo las reglas de lo que pidan. Traten de hacer lo que pide el consulado para intentar evitar problemas. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, y gracias también a todas las personas que han estado conectadas, atentas a toda esta información. Nos vemos en una próxima emisión de Ahora qué.